Bueno, ya me desocupé, o sea, este testimonio va por la gente que comprende sobre lo que es un testimonio, no para los incrédulos o para aquellos que tienen falta de respeto dentro de su corazón, ¿no? O sea, primero que se limpien y que después hablen de los demás, ¿no? Este testimonio es para gente exclusiva, gente que no falta el respeto, gente que tiene amor por Dios, amor por la vida, amor por su prójimo como mandan los mandamientos del Señor, y que amen a su enemigo como a sí mismos, ¿no? O sea, nada, y como aman a Dios, ¿no? Porque esos son uno de los primeros mandamientos. Entonces yo le voy a contar, hermano, hermana, lo hago para todos, ¿no? Porque la verdad que ese testimonio no lo voy a hacer para todos. O sea, yo conozco al Evangelio de Jesucristo a los 4 años cuando mi tía me presenta el Evangelio en mi vida, ¿no? Tuve pérdida de memoria, pasé por muchas cosas en mi vida, muchas cosas como por ejemplo perdí de memoria, no sabía quién era, no sabía quién era mi familia, no sabía cómo comer, no sabía vestirme, no sabía ir al baño. Bueno, esos fueron los primeros lapsos después de la droga, ¿no? Después de una depresión muy grande. Y nada, o sea, después vino la esquizofrenia, y pasaron los años y pasaron muchas cosas. Pasé 20 años encerrado en un centro psiquiátrico por esquizofrenia y con más consumo de sustancias. Y bueno, o sea, mi testimonio es un testimonio muy lindo y agradable, ¿no? Obviamente, ante los ojos del Señor, o sea, eh, todos somos iguales, ¿verdad? Y nos ama con el mismo amor, un amor predilecto y exclusivo, porque somos exclusivos para el Señor, ¿verdad? Así como el Señor me sacó del lodo cenagoso y me puso en manos del Señor, o sea, puede hacerlo con cualquiera. Y la verdad es que eh, todos tenemos un tiempo y un momento, por eso eh, formamos parte de un plan divino, ¿no? Entonces, nada, estuve en cámaras de tortura, conozco lo que es la venta de órganos, no porque yo lo haya hecho, sino porque a mis amigos en los hospitales psiquiátricos les sacaban los órganos, ¿no? Y nada, aparecían sin el tórax, aparecía gente muerta, y nada, cosas como esas, ¿no? Y que muchas veces, o sea, la gente lo pasa por alto por como diciendo, no, pero el lugar es divino, miren las plantas, pero cuando vos estás bajo los efectos y la fiebre de, de los fármacos, o sea, eso es un infierno, una pesadilla, ¿no? Y la verdad que la gente no habla de eso porque no conoce, o sea, mi enfermedad es esquizofrenia, no se cura pero se estabiliza, ¿verdad? Y tendrían que haber tardado, como en los mejores lugares, 3 años en estabilizar mi esquizofrenia. Y no fueron 3 años, ¿verdad? Le mintieron a mi madre, le decían que todavía no me curaba, que todavía no me curaba. Y con mi madre, como cualquier persona que no se había puesto a estudiar sobre el tema, eh, eh, creía en la palabra de los médicos, ¿no? Obviamente vos llevas a un hijo a un lugar y esperás que los médicos lo recuperen, ¿no? Yo me había recuperado ya en la clínica, donde los médicos le dijeron que no tenía arreglo, que lo que a mí me había pasado, que me dejen ahí y que lo deje en manos de Dios. Bueno, Dios hizo la obra, todo lo que no sabía sobre mi familia lo sé, todo lo que no sabía sobre mí lo sé, todo lo que no podía hacer lo hago. Y bueno, eso fue una gran mejoría, ¿no? Con respecto a comer, a vestirme, a ir al baño, a conocer a mi familia. Fue una recuperación, ¿verdad? Un milagro de Dios, ¿verdad? Ese es el primer testimonio que puedo dar. La primera vez que Dios hace un milagro en mi vida. Después hizo varios milagros más, como por ejemplo cuando
cuando me escapo del psiquiátrico, un día me escapo del psiquiátrico porque me habían encerrado por consumo. Me escapo, salto un muro, me quiebro la pierna y me dicen que me tienen que operar, que me tienen que poner digamos, una prótesis en la pierna, ¿no? Para que yo pueda caminar nuevamente y que se restaure el hueso, ¿no? Para suplantarlo digamos, por un metal. La cuestión es que el metal no agarraba en la operación, no lo aceptaba mi cuerpo y perdí mucha sangre y en eso yo pierdo la vida, ¿verdad? Me habían puesto ya con la sábana sobre la cabeza, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y bueno, simplemente me dejaron ahí. Y yo me saco en un momento la sábana de la cabeza, me despierto, es como despertarse, me despierto. Pensé que se habían ido con la anestesia, también se les había ido la mano con la anestesia, todo cuando yo me entero. Este, la cuestión es que yo me saco la sábana de la cabeza y le digo, ¿por qué me tapan hasta la cabeza si la operación era en la pierna? Y no entendía, ¿no? Y todos gritaban, volvió, volvió, volvió. Y bueno, la verdad es que se llevaron un susto, ¿no? De parte mía, porque volvió a dar de la muerte, no vuelve cualquiera, ¿verdad? La cuestión es que yo no me enteré que había vuelto de la muerte, hasta que un día mi madre me lo cuenta, ¿verdad? Hace poco, no hace mucho, hará unos meses. Eh, la cuestión es que eso no era la primera vez que yo había vuelto de la muerte, y que los médicos inclusive se hicieron, eran ateos y se volvieron cristianos todos, la verdad que todos creyeron en Dios. Muchos a su manera, pero creyeron en Dios al fin, ¿no? O sea, nada porque no entendían cómo una persona podía volver de la muerte, ¿no? Obviamente. Entonces, nada, eso fue una revelación y fue un milagro con frutos, ¿verdad? Porque la verdad que se convirtieron muchos al cristianismo y para mí fue un milagro, ¿no? Porque yo estoy acá hablándoles a todos ustedes y con la conciencia de lo que viví, con todo, exactamente con todo. Sufro de pérdidas de memoria, ¿no? Pero son por la medicación que tomo, por los controlados, por la esquizofrenia. Es más, muchos me dicen, ¿por qué si te curó y te hizo volver de la muerte no te cura la esquizofrenia? Es que Dios tiene un plan divino y quiere que con mi testimonio y con mi estabilidad que yo tengo sobre la esquizofrenia y con el asma y con todo lo que tengo, o sea, es una reflexión para mí muy grande. Si Dios puede hacerte volver de la muerte, ¿cómo no te va a poder sacar un asma o un problema mental, ¿no? O sea, obviamente es el Todopoderoso, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, no estamos hablando de Juanito el Verdulero, ¿se entiende? Entonces, nada, o sea, para mí fue un logro masivo lo que hizo. Y yo predico con el ejemplo siempre que cuento esta historia, ¿no? Porque la verdad que no la cuento muy seguido, pero se me da la posibilidad de poder contarlo a personas que quizás eh, no han pasado o han pasado por otras cosas, pero no se atreven a decir su testimonio. Entonces yo no, yo lo digo por la radio, lo digo por todos lados. Y bueno, quedó que las enfermeras y los enfermeros se convirtieron en el cristianismo, ¿verdad? Hasta ahí hay un milagro. Después, o sea, otras cosas que me han pasado es dejar las drogas en un día, dejar las drogas, el cigarrillo, el alcohol, todo, en un solo día. Yo me fumaba 6 paquetes de atado por día, fumo de los 6 años, fumaba de los 6 años, yo dejé de un momento para el otro, se me subió el Espíritu Santo encima, empecé a llorar, no sabía por qué lloraba, me fui
a hablar con mi madre le digo, me descompensé, estoy llorando y no sé por qué, pero a Dios no lo voy a dejar nunca, no sé tampoco por qué lo dije. Eh, y bueno, fue cuestiones que el Espíritu Santo me tocó y cuando yo estaba sentado llorando de alegría y de tristeza al mismo tiempo, como quebrantado y a la vez, o sea, jubiloso, ¿no? Porque me había tocado el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba como sentía una unción dentro mío muy fuerte. Este, viene mi hermano, entra por la puerta, él ya iba a la iglesia todo desde que yo volví de la muerte, ¿no? Y él ya es pastor y tiene su propia familia, ¿no? Es tío, por eso lo de la foto también, ¿no? O sea, nada, entra y me dice bienvenido, te estábamos esperando. Y nada, cosas como esas que me rompen el alma porque yo no me acordaba y de golpe sí me acordé de todo, ¿no? Y bueno, nada, otro milagro más del Señor que yo me acuerdo que estaba en el Evangelio desde los 4 años, eh, que, que yo haya dejado el Evangelio y me haya puesto a ser pan rocker por pérdida de memoria también cuando era chico, o sea, cosas como esas, ¿no? Que yo pasaba de un estado a otro de un momento para otro, porque a mí se me perdía la memoria y yo empezaba una nueva historia para mí, ¿no? Y recordaba ciertas cositas, pero no recordaba todo, ¿no? Entonces, nada, lo que se me apegaba era a lo que yo vivía. Y nada, se me pegó mucho el anarcopunk, ¿verdad? El punk, el punk rock, porque en, en ese tiempo había mucho rap, pero ¿qué pasa? Yo era del rap de los 80 con mis amigos, ¿no? Y amigas, del tiempo de que no, este, no se podía escuchar rap, no se podía escuchar música en inglés, con el tema de las Malvinas y todo eso, acá en Argentina. Y bueno, nada, no permitían la música en inglés y la gente obviamente nos dejaba tiempo libre, ¿no? Para eso, ¿no? O sea, nada, a escondidas. Y a escondidas íbamos a discotecas, nos llevaban los más grandes, participábamos y bueno, y el rap se fue fundamentando, pero cuando vi que se tiraba para el lado del dinero, yo dejo el rap consecutivamente, dejo el rap de un lado porque me dolió muchísimo que conviertan lo que era un sueño en materia prima, ¿no? La verdad es que me dolió muchísimo y me pasé al punk rock, ¿no? A lo que es los Ramones. Y bueno, fue el auge de los Ramones en ese entonces, bueno, todo lo que pasó. Que hasta perdí la memoria y me olvidé de Dios. Entonces nada, pasaron muchas cosas. Después pasó el encierro, todo, ¿no? Después, o sea, me corto las venas porque un pastor pobre que era del campo, no sabía ni leer, pobre, pero bueno, él hacía lo que hacía con lo que le había dado, no, la experiencia, ¿no? O sea, nada. Él leía la Biblia con lo que había estudiado en la primaria, ¿no? Que eran las letras y eh, el saber leer ahí a poco, ¿no? Y con la poca experiencia que él tenía, este, eh, predicaba, ¿no? Pero cuando yo le fui, era del campo, imagínense. En el campo se escucha otro tipo de música, no la que se escucha en la ciudad, ¿verdad? Y cuando yo le dije que quería hacer rap, me dijo que era el demonio. ¿Qué pasa? Yo caigo en depresión porque ya venía arrastrando una depresión inclusive y me corto las venas, y empiezo a cortar, cortar, cortar. Y bueno, me acuesto en la cama, cierro los ojos y dejé que pase todo, ¿no? Cuando me despierto, tenía toda la sangre coagulada en la mano y en el piso una sola gota de sangre.
O sea, yo dije, como me corté mal, me corté con un tramontina las venas y se me coaguló la sangre, hasta en eso fallo. Pero no pasó por fallo, fue porque el Señor estuvo ahí, ¿se entiende? Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, nada, cosas como esas que la gente no sabe de mi vida, ¿no? Que yo no comento, pero como estoy acá en mi barrio donde me crié de chico, la mayoría no lo sabe porque nunca lo conté, ¿no? La mayoría lo está experimentando recién ahora, quizás porque lo escucha o porque, o porque las paredes son de papel, ¿no? Pero bueno, nada. Este, el tema ahí es el siguiente. Cuando, cuando pasa todo eso, que mi hermano me da la Biblia, mi hermano me entero que también él era siervo de la iglesia, ¿no? Empiezo a ir a la misma iglesia con mi hermano. Pero ¿qué pasa? Este, llega un momento que, que me toca mudarme de mi casa, ¿verdad? Porque tuve problemas con mi madre. Y fui a otra casa. Entonces, medio que me alejé un poco de la palabra de Jesucristo y fue como perder esa unción que yo llevaba dentro, ¿no? Y empezar a fumar, pecar, me alejé del camino, ¿no? Pero también sentía que tenía que volver al camino. Y bueno, acá estoy ahora, después de muchos años, predicando el Evangelio con el pastor que me dijo que me, que no importa si no iba a la iglesia, que vaya cuando quiera, que estaba invitado, que él que no pasaba nada, ¿no? Y nada, eh, ellos me dijeron siempre que mi ministerio era el internet, porque yo me la pasaba en internet, ¿no? Pero un día le digo, ¿pero es en serio lo que me está diciendo? Sí, porque vos tenés mucha, mucho potencial para hablar en todo momento y tenés más tiempo de disponibilidad y el internet es un lugar donde la gente se reúne y es mucho más, con más posibilidades de llegar a más gente. Nosotros vamos a tener la radio, todo, pero ¿qué pasa? La radio no sale de la zona o la tenemos por internet y también puede ser parte, pero eh, te aconsejo que tengas tu propio ministerio, ¿no? Y puedas eh, predicar con el ejemplo y con tu testimonio, ¿verdad? Y así fue como yo empecé con el tema de la radio, con el tema de los videos, con el tema de mis testimonios, con el tema de, de escuchar música rap cristiano de vuelta, como cuando era chiquito, porque yo inclusive cuando era chico, mi amigo, mi mejor amigo, era, era evangelista, ¿no? Y escuchaba rap él también. Pero, ¿qué pasa? Cuando le pregunto a la madre que tenía una radio en ese entonces, allá por el año 80 y pico, ¿no? Tenían una radio, le digo, ¿por qué no pasan un rap cristiano o rap por la radio? Y me dice, no, no, eso es del mundo, decía, porque todavía se creía en ese tiempo, desde ese tiempo que vienen pensando que el rap es del mundo, ¿verdad? Porque son conservadores, son personas que son, que le hablas de otra cosa que no sea lo del campo y las cosas de la ciudad no las entiende. Y cuando las entiende, se creen que tienen que un poder mágico, ¿no? Y no, no es un poder mágico, es un medio de comunicación universal donde la gente se comunica y a la vez, o sea, es un medio de comunicación masivo, ¿no? Donde podés llevar a muchas más personas. Entonces, nada, simplemente soy lo que soy, un cristiano y ahora mi sobrenombre es cristiano, aunque pasé por miles de batallas y miles de luchas, discriminación, eh, tergiversación de mi palabra,
eh, discriminación y muchas cosas más, o sea, nada, hasta difamación, así que imagínense, hermano.